Buenos días a todos los reyes y sacerdotes en todas las naciones de la tierra. Desde Puerto Limón, Costa Rica, queremos darle el saludo en esta mañana de miércoles 12 de octubre del año 2022 y nos encontramos en el día del Señor y este es el día que el Señor ha hecho para que nos regocijemos y nos gocemos en él. Aleluya. Aquí en Puerto Limón voy a contarles que tenemos un lema de la ciudad que dice que lo mejor de Limón es su gente, pero yo le voy a agregar que ahora Limón está mucho mejor porque lo mejor del reino de Dios está en Puerto Limón. Aleluya. Así es que gracias y estamos muy contentos de poderles recibir en nuestro seminario anual que imparte el ministerio Caris International. Y hoy tenemos la participación de nuestro amado hermano Mickey Cartagena, que se encuentra en los Estados Unidos y se ha unido con nosotros por medio de la tecnología en la plataforma Zoom, la cual ustedes podrán ver hoy, podrán ver mañana, podrán ver el próximo año o cuando usted lo desee, porque vamos a subir estas conferencias a YouTube. Así es que para iniciar vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Padre bueno, en esta mañana te damos muchas gracias porque este día es el que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo para que pudiéramos conocerte y conocer a tu Hijo Jesucristo, el cual dio su vida y se entregó por completo por amor a nosotros. Así es que Padre, en esta mañana pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en todas las cosas que vamos a hacer para gloria y honra de tu nombre. Amén. Nuestro amado hermano Mickey tiene, por favor, la oportunidad de iniciar con la conferencia de este día. Amén. Bueno, primero damos gracias al Señor por tecnología y que podemos estar en diferentes partes del mundo, aunque no podemos estar ahí físicamente, pero ciertamente por la tecnología y los echo de menos muchos a todos ustedes y saludos de nuestra parte acá. Carla, lo que quisiera que usted me hiciera es que me leyera las escrituras. Eso es lo único que necesito, su ayuda, si me puede ayudar con eso. Amén, así será. Okay. So it is a great pleasure to be, and thank God for technology that we have to be able to be in different places and without physically having to, or without physically being there. So thank God for that. And it is great to be with you. And I certainly, miss each and every one of you. Entonces, en esta mañana, lo que me gustaría es hablar del tema de mi Dios, mi identidad en Dios. So what I'd like to talk to you about this morning is my identity in God and who I am in God. And with that, what I'd like to do is go over to the book of Genesis and start in the book of Genesis and read from Genesis chapter 1 and verses 26 through 28. Entonces lo que me gustaría hacer es empezar con el libro de Génesis en el principio y leyendo de capítulo 1, versículo 26 al 28. Entonces, 26 al 28, capítulo 1 de Génesis, que dice, and God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over all creeping things that creep upon the earth. So God created man in his image, and in the image of God created him, male and female created them. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, over every living thing that moveth upon the earth. Carla?
Amén. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1, del 26 al 28. So what I want you to see is that God's plan for man was that he would be made in his image and likeness. Lo que yo quiero que entonces nosotros veamos que de estos versículos es que el plan de Dios para el hombre es hacer al hombre a su imagen y su semejanza. And that man would share in his dominion over the earth. Y que el hombre iba a compartir con el dominio sobre la tierra, lo que fue creado. So he could be just like God, para que el hombre pudiera ser igualmente como Dios. Then in Genesis 2 and verse 7, we see that God formed the body of Adam of the clay of the earth, and he breathed himself into Adam, and he puts himself into his body. Entonces luego vemos en Génesis capítulo 2, versículo 7, que formó el cuerpo de Adán de la arcilla de la tierra y se influyó. Y así mismo en Adán, él se pone a sí mismo en este cuerpo de Adán. It's very interesting that a lot of Hebrew scholars and Hebrew rabbis, they teach this on Genesis 2:7 from the standpoint of view that when God breathed into Adam, then Adam became like God to such a degree that he was like an identical twin, and the angels couldn't even tell them apart. Algo muy interesante que muchos de los eruditos escolares de hebreos y los rabinos hebreos enseñan esto cuando están enseñando de ese versículo de Génesis 2:7 desde el punto de vista que de ustedes, que cuando Dios sopló en Adán, entonces Adán se volvió como Dios, de tal grado que era como idéntico, como un gemelo, y los ángeles no podían aún distinguirlos. And this is the way that that they teach this particular verse, because of the way that God was made in the image and likeness of God. Man was made. Y esa es la manera que ellos lo enseñan, porque están tratando de traer el punto que Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza. Adam was like an identical twin. Adam fue como un gemelo. Not that he was God, no que él era hombre, pero se parecía igualmente como el hombre, como Dios. No que él era Dios, pero se parecía como Dios. Not that he was God, but he looked just like God. So when we go to chapter 3 of Genesis, here's where we find that Eve was tempted and she falls for the temptation, and they commit the sin and they lose out on God's best at this point. Así que luego tenemos a Génesis 3, donde vemos que Eva fue tentada por el serpiente, entonces cae a la tentación y cometen el pecado y pierden lo mejor que Dios tiene en ese momento para ellos. Ellos murieron espiritualmente. They died spiritually. Now we have a mess, but God had a plan. Entonces ahora tenemos una bulla grande, pero Dios tiene un plan con todo esto. God had a plan, and the plan was Jesus. Jesus being referred to as the second Adam or the last Adam. Dios tenía un plan. Perdón, el plan era Jesús. Jesús es referido como el segundo Adán o el último Adán, perdone. Entonces, si vamos ahora al Nuevo Testamento, al libro de Juan, capítulo 1. So if we go over to chapter 1 of the book of John,
here we're going to see how God's plan is starting to work out. And he gets us back to the original plan when he started in the garden. Entonces, all these years, God had a plan, and that was Jesus. Si miramos al capítulo 1 de Juan, entonces aquí vemos que Dios está trabajando en este plan aquí para volvernos a su plan original cuando él comenzó en el jardín con Adán. Todos esos años Dios tenía un plan y era Jesús, era el plan. Entonces ahora en Juan capítulo 1, versículo 1 al 5, in John chapter 1, verses 1 through 5, it says that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him. Without him, nothing was made that was made. And in him was life, and the life was the light of men. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Carla? Sí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y con él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. We see how God put himself into the second Adam, this last Adam, and he puts his life into the very same life that he put into Adam, the original Adam. Now he puts the same life into Jesus. Vemos aquí como Dios se puso en el segundo Adán, el último Adán, que puso su vida, la misma vida que había puesto en Adán. Ahora él la pone en la misma, su misma vida en Jesús. And then in verse 14, it says that the Word became flesh and dwelt among us, and we behold his glory, and the glory of the only begotten of the Father, full of grace and full of truth. Entonces vemos en versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amen. And look at verse 16. It says that we have all received grace for grace. Y aquí en versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. That doesn't sound like we're missing out on anything. That doesn't sound like we're lacking in any area of our lives, basically. Eso no suena como que estuviéramos nosotros perdiendo de algo, o que algo, que no perezca, que nos falta en ninguna área de nuestra vida. It's interesting why we sing some of the songs that we sing, saying that we're missing out on this, or we're missing out on that, or we're lacking something, waiting on God to give us something or extra special so that we can get the job done, because he's holding out on us. Es interesante porque cantamos algunas veces diferentes canciones y himnos o lo que sea, y cantamos diciendo que estamos perdiendo de algo, nos falta algo, o esperando que Dios nos dé algo extra especial para que podamos hacer el trabajo, porque Él está resistiéndonos. Entonces, but instead the word says that we have received grace for grace. Porque entonces la palabra nos dice que porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Right here you begin to see some of this. Aquí es donde empezamos a ver algo de esto. Vamos ahora al capítulo 14 de Juan. Let's go now to chapter 14 of the Gospel of John. And verse 6, it says, Jesus said, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes to the Father except through me. Jesús dijo, yo soy el camino. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. So Jesus is standing
there, and he said, I am the way. And the word right there for life, I am the way, I am the way, I'm the truth, excuse me. The word for truth is reality. So in other words, he said, if you want to see what's real, look at me. If you want to see what's possible from heaven, look at me. Jesús, entonces, está aquí. Entonces, de pie, entonces dice, porque la palabra, yo soy el camino y la verdad. La palabra verdad, aquí en el griego, quiere decir realidad. Entonces, él está diciendo, yo soy el camino y yo soy la realidad. En otras palabras, si quieres ver a lo que es real, mírame a mí. Si quieres ver lo que es posible desde el cielo, mírame a mí. Do you want to see what reality is in heaven and on the earth? Look at me. So it is I who am reality. I am reality. Si quieres ver la realidad de los cielos en la tierra, mírame a mí. Es lo que soy, la realidad. Yo soy la realidad. That's why I'm always looking back to Jesus in different things. Excuse me. I don't care what we might see or always, but what we need to do is continue to go back to Jesus and know what is real, what is reality. And especially in the last 2 years over COVID mess, what is interesting to me that nobody was talking about Jesus. People were following what Paul said, obey the leaders, the government. But Jesus said, heal the sick. Entonces es interesante aquí que de eso, que yo siempre digo que debemos entonces para saber lo que es verdad y realidad, otra vez la verdad, tenemos que buscar a Jesucristo y cómo Él lo hizo, cómo Él dice en las Escrituras que lo debemos hacer. Entonces, sobre los últimos 2 años de esta pandemia de COVID, entonces es interesante porque nadie estaba hablando acerca de Jesucristo y lo que Él hizo o lo que se debe hacer. Pero entonces las personas, mejor dicho, estaban siguiendo a Pablo en lo que él decía. Pablo decía, bueno, entonces obedece a los líderes, obedece al gobierno. Pero Jesús decía, sanar a los enfermos. Entonces, so before, at one point, I am the way, I am reality. I'm also what's possible. I am what is possible here on earth. Él estaba diciendo otra vez en ese punto que yo soy la realidad. Yo soy lo que es posible aquí en este mundo. So if we go on to John 17 and verse 16 and 17, it says, they are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Carla? Juan 17:16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amen. And Jesus is saying, I'm not of this world. Sanctify them by your truth, for your word is truth. By your reality, for your word is reality. Jesús está diciendo que yo no soy de este mundo. Santifícalo, Señor, por tu verdad, porque tu palabra es verdad, por tu realidad, porque tu palabra es realidad. The word sanctify means to set apart. Jesus said to set them apart by your reality. Entonces, la palabra santificar quiere decir poner aparte. Entonces dice, entonces ponlos aparte por tu realidad. I should be set apart not just because I have a good character or good morals and good standards, but because my results are totally different than the sinners. And so, deberá ser apartado, no solo porque tengo un buen carácter, una buena moral o buenos estándares, pero porque mis resultados son totalmente diferentes a los de los pecadores en esto. That is my reality. Esa es mi realidad.
it is that the things that I do, the things that I say are far different than the person who is not filled with God. Es que esa es mi realidad. Es que las cosas que hago, las cosas que digo, son muy diferentes a las de la persona que está llena de Dios. Jesus said, I am reality. He is the standard. He shows me what is possible. So, otra vez, él me dice, Jesús dice que yo soy realidad. Él es el estándar que yo tengo. Él me enseña lo que es posible aquí en este mundo. Now, looking back and going back to John 14, Jesus said unto him, John 14, verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to me but by my Father. If you had seen me, you should have known my Father also, and from henceforth you know him and have seen him. Carla? Juan 14, 6, 7. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Gloria a Dios. Now, something very interesting here that we have to see and realize that Jesus is saying this as a man, not as God. Algo que tenemos que entonces ver y realizar esto, que Jesús está diciendo esto como un hombre, no como Dios. Jesus is not living his life on earth as God, but as man. Jesús no está viviendo su vida aquí en el mundo como Dios, sino como hombre. Yes, he was God, but verse 14, and the word was made flesh. In John 1:14, it says, and the word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, and the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. The word flesh. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amen. The word flesh in the Greek here means human nature, of human being. Entonces, aquí donde leemos, cuando dice que él se hizo carne y habitó entre nosotros, en Juan capítulo 1, versículo 14, la palabra carne en el griego significa de la naturaleza humana, un ser humano. Ahora, si vamos al libro de Filipenses, capítulo 2, y leyendo otra vez, solamente para probar que Dios, Jesús sí era Dios, pero cuando él estuvo aquí en este mundo, anduvo en este mundo, él no estaba haciendo las cosas como Dios, sino como un ser humano, como usted y como yo. Miren conmigo a Filipenses 2, versículos 5 al 8. And it tells us in Philippians chapter 2, verses 5 through 8, that Jesus laid aside everything and gave himself any advantage in life, and he humbled himself and came to and lived life as a man. It says in the scriptures, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Carla, 5 through 8. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amen. That's why he was able to be our sacrificial lamb.
Eso es porque él pudo ser nuestro cordero sacrificial. That is why the Bible says that he was tempted in every way, but he did not sin. Well, we have to understand that God cannot be tempted, but a man can. Eso es porque la Biblia nos dice que él, Jesucristo, fue tentado en todos los sentidos, pero no pecó. Bueno, llamando eso a la atención, Dios no puede ser tentado, pero un hombre sí puede. See, if we look at the book of Luke, it's in chapter 2, it says that Jesus grew in stature and he also grew in wisdom. Guess what? God does not grow in wisdom, but man does. Si miremos a Lucas capítulo 2, versículo 40, dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Dios no crece en sabiduría. Él tiene toda sabiduría, pero un hombre sí lo hace, sí crece en sabiduría. Vamos al libro de Hechos, capítulo 10 y versículo 38. Let's go to Acts chapter 10, verses 38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. No, God does not need to be anointed, but man does. Hechos capítulo 10, versículo 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios no necesita ser ungido, pero un hombre sí lo necesita. Everything that Jesus did, he did as a man, anointed by God, filled by God, and united by God. Todo lo que hizo Jesús, lo hizo como un hombre ungido por Dios, lleno de Dios y unido por Dios. Every person that he raised from the dead, he did it as a man. Every devil that he cast out, he did it as a man. Turning water into wine, he did it as a man. Multiplying the bread and the fish, he did it as a man. Entonces, cada persona que Jesucristo resucitó de los muertos, él lo hizo como un hombre. Cada demonio que él echó afuera, él lo hizo como hombre. Cuando cambió la agua en vino, él lo hizo como hombre. Cuando multiplicó el pan y los peces para darle de comer a la multitud, lo hizo como hombre. Entonces, what are some of the other things that he did? Oh, he walked on water as a man, not as God. Otra de las cosas que él hizo, él anduvo sobre las aguas, no como Dios, pero como un hombre. Now, if Jesus did these things as God, I will honor him, I will worship him, certainly. But if he did them as a man, I will honor and worship him, but it also compels me to go and do the same with no excuses. Ahora, si Jesucristo hizo estas cosas como Dios, yo lo honro, yo lo adoro, y ciertamente, pero si lo hizo como hombre, ciertamente lo voy a honrar y lo voy a adorar, pero también me obliga y me inspira a ir y hacer lo mismo y sin excusas. So if I can see what Jesus did as a man united with God, it shows me what is possible for me to do as man. As Jesus, as a man, said, if you have seen me, you have seen the Father. Now, if you were to say that to anybody around you, they would think that you're crazy. Because who do you think that you are? You're just a man. Well, so was Jesus. Ahora, si dijeras a la gente, pensaría que está loco. So, si yo puedo ver a Jesús como hombre, unido a Dios, entonces me enseña a mí lo que es posible para mí hacer como hombre. Y Jesús como hombre dijo, si tú me has visto a mí,
tú me han visto a mi Padre. Ahora, si yo le digo a la gente, si me han visto a mí, entonces me han visto a mi Padre Celestial, entonces ellos van a pensar que yo estoy un poco loco, porque me van a decir, ¿quién te crees que tú eres? Tú solamente eres un hombre. Bueno, también fue Jesús un hombre. He was the righteousness of God, filled with God, united with God, and anointed with God. Él era la justicia de Dios, llena de Dios, unido a Dios y ungido por Dios. And he went about living his life as a man just like you and I. Entonces él vivió su vida como hombre, igualmente como tú y yo. He was saying, I am reality. I'm not only the way to the Father, but also the way that you can live here on earth. Él estaba diciendo que soy la realidad. No solo soy el camino hacia el Padre, sino también la forma en que puedes vivir ahora en este mundo. And Jesus said, as a man said, if you have seen me, you have seen the Father. Igualmente, Jesús dijo, si me han visto a mí, él lo dijo como hombre, si me han visto a mí, han visto al Padre. So if we go to John, and if we're here in John 14, and we can take a look at verses 8 and 9 and 10, and it says in study with verse 8, Philip said unto him, Lord, show us the Father, and it is sufficient for us. Excuse me. Jesus said unto him, have I been so long with thee, and yet hast thou not known me, Philip? He that hath seen me has seen the Father. And how saith thou then, show us the Father? Verse 10, believest that thou not that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not as myself, but the Father dwelleth in me. He doth the works. Carla? Amén. Juan 14, 8, 9 y 10. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amen. So here's where we need to start killing those sacred cows, because everyone wants to say that Jesus was able to do these things, heal the sick, raise the dead, blind eyes open, crippled men walking, the mute to speak, because he was doing it as God. Aquí es, hermanos y hermanas, donde tenemos que empezar a, como dice el dicho en inglés, matar las vacas sagradas, porque todos quieren decir que Jesús fue capaz de hacer estas cosas, curar a los enfermos, resucitar a los muertos, abrir los ojos de los ciegos, hombres lisiados caminando, el mudo puede hablar. Porque él podía hacer estas cosas porque lo estaba haciendo como Dios. Otra vez, if that is true, then he was doing it as God, praise the Lord. But that means that I can't do it because I am not God. But if he was doing as a man, and that means that the doors have just been blown wide open. Si eso es cierto, que él lo estaba haciendo como Dios, hablando, el Señor, hablando como el Señor, perdón, alabado sea el Señor, perdón, pero sí significa, pero que no puedo, pero significa esto que entonces yo no lo puedo hacer porque yo no soy Dios. Pero si lo estaba haciendo como hombre, eso significa que las puertas se abrieron grandemente, par en par. People want to say that he did it because he was God. But Jesus said, I do nothing of my own. It is the Father that does it in me. La gente quería decir que él lo hizo porque era Dios. Pero Jesús acababa de decir, yo no lo hago. Yo no hago nada por mi cuenta. Es el Padre el que lo hace en mí.
Jesus was always thinking about the union with the Father. Jesucristo siempre estaba hablando de la unión con su Padre Celestial. It is interesting that the book of John, the scholars say that it encompassed 19 days in the life of Jesus. Es interesante que el libro de Juan, dicen los eruditos, a los escolares, que abarcó 19 días, el libro de Juan abarcó 19 días en la vida de Jesús. And notice this, that over and over in this book of John, he continually is saying, I am with the Father is in me, the Father sent me, and the Father, he does the works. And Jesus is constantly speaking about the Father in him. And if he's speaking it, then he is also thinking about it even more, because we speak about the things that we are actually thinking about. Y una y otra vez, en el libro de Juan, Jesús estaba diciendo continuamente, yo soy, o sea, soy uno con el Padre está en mí, el Padre me envió, el Padre hace el trabajo a través de mí. Jesús estaba constantemente hablando del Padre en él, y si lo estaba hablando, entonces también lo estaba pensando aún más, porque hablamos de cosas en las que estamos pensando. In John 14, verse 11, it says that says, believe me that I am in the Father and the Father in me, or else believe me for the sake of the works themselves. Meaning that the union with God should produce results. Union should produce the miraculous and the supernatural. Si leemos aquí en Juan capítulo 14, pero en versículo 11, entonces dice, eso dice, créeme que estoy en el Padre y el Padre en mí, o de lo que contrario, créeme por el bien de las obras mismas. No significa que la unión con Dios debe producir resultados. La unión debe producir el milagro, cosas milagrosas, lo supernatural. Jesus is saying, if you don't believe what I'm saying, then believe the works that I do. Jesús está diciendo, si no crees en lo que estoy diciendo, entonces cree en las obras que hago. The works prove that what I'm saying is true. Las obras demuestran de lo que estoy diciendo es cierto. Jesus was not doing life as God. He was living his life as a man like you and I. Jesús no estaba viviendo su vida como Dios estaba viviendo, como Dios. Él estaba viviendo su vida como un hombre, como tú y yo. It's not a wonder today why people do not want nothing to do with Christianity. They see it as people speaking a lot of words, but nothing to back it up, no results. No es una maravilla hoy en día porque la gente no quiere tener nada que ver con el cristianismo. Lo ven como personas que hablan muchas cosas, palabras y predicaciones y esto y lo otro, pero nada que lo que respalde, es decir, sin resultados. It seems like Jesus and his Father thought that we could need and we would need some kind of proof, so that this too good to be true gospel could be proven to us and to the world as well. Parece que Jesús y su Padre pensaron que necesitaríamos algún tipo de prueba para que este demasiado bueno para ver el verdadero evangelio podría ser probado para nosotros y para el mundo también. That's why signs and wonders will follow the believer to prove the word of God is true. Eso es porque las señales y los prodigios siguen al creyente para probar que la palabra de Dios es verdadera. Jesus is saying all these works will prove that I am one with him. Jesús está diciendo todas estas obras probarán que soy uno con él. Perdón. It seems like Jesus is saying two things here, though, when he says, it is not I that do the works, but it is the Father that does them in me.
parece que Dios está hablando en dos formas o está hablando algo que posiblemente es contrario cuando él dice, no soy yo que hago las obras, pero es el Padre que lo hace a través de mí. Well, Jesus, entonces, which one is it? Is it you or the Father? Bueno, Jesús, entonces dime, ¿eres tú o eres el Padre? It is both, because it is speaking of the union that he has with his Father, and they are working as one. Entonces, sí, son los dos, porque está hablando de la unión que tiene con su Padre y están trabajando como uno solo. So here is Jesus doing life as a man, united with God, filled with God, and God working on the inside of him. And he is letting us know that this union that he has with the Father should be producing results. Así que está Jesús viviendo su vida como un hombre unido a Dios, lleno de Dios, y Dios obrando en el interior de él, y nos los está haciendo saber que esta unión tiene que tiene con el Padre, está dando resultados. Then he goes on to say in verse 11 of John 14, believe me that I am in the Father and the Father in me, or else believe me for the works that say, verily I say unto you, that he that believeth on me, the works that I do, he shall do also. And greater works than these shall he do, because I go to my Father. Carla? Sí. Verso. 11 y 12, Hebreos, que diga Juan 14. Juan 14, 11 y 12. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. As we read here, Jesus actually believes that you and I will be able to do exactly what he and the Father did. Imagine that. Mientras que leemos aquí, Jesús realmente cree que tú y yo seremos capaces de hacer exactamente lo que el Padre y él hicieron. Imagínense eso. What was the result of Jesus going to the Father here? It was salvation. Entonces, ¿qué fue el resultado de Jesús volver después, ser resucitado y estar con el Padre? Es la salvación para nosotros. So that the same Spirit that was in him will now be in you. Es para que el mismo Espíritu ahora que estaba en él va a estar en cada uno de vosotros. And remember, Jesus said, it is the Father that is inside of me that is doing the work. Entonces, recuérdese que Jesucristo dice que es el Padre que está en mí que está haciendo la obra. So that means that if the Father that was in Jesus now is in you when you are born again, and that must mean that you will be able to do the same works Jesus did. Así que eso significa que si el Padre que estaba en Jesús ahora está en ti, cuando nazcas de nuevo, y eso debe significar que serás capaz de hacer las mismas obras que hizo Jesús. Wow. We as the body of Christ need to respond and do the things that he did in all circumstances. Nosotros como el cuerpo de Cristo necesitamos responder y hacer las cosas como él hizo en todas las circunstancias. For example, when John the Baptist started to question, is this really the Messiah? Entonces, como cuando Juan el Bautista, por ejemplo, empezó a preguntar, bueno, ¿es él el Mesías? He was the one that announced Jesus to be the Lamb of God that takes away the sins of the world. Él fue el que anunció y dijo, mire, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. And now he's sending two of his disciples to ask Jesus,
are you really the one, the Messiah? Entonces ahora vemos en la escritura que Juan Bautista está mandando dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús, Señor, Maestro, ¿usted es el verdadero Mesías? Notice that Jesus didn't answer him. Nota que Jesucristo ni le contestó, but he went about doing miracles, healing the sick, opening deaf ears, healing the lame, the mute were speaking. Then he turns to the two disciples and says, go tell John what you have seen and what you have heard. Entonces, él no le contestó a los discípulos, pero entonces él empezó a sanar los que estaban enfermos, abriendo los oídos de aquellos que estaban sordos, sanando los cojos, abriéndole las bocas a aquellos que estaban mudos. Entonces, then he turns and he says, turns to the two disciples, go tell John what you have seen and what you have heard. Entonces, sin hacer nada, entonces, él sanando todos estos, abriendo esos oídos y sanando los cojos y haciendo todo, entonces le dice a los discípulos de Juan, entonces le dice, vayan y dile a Juan lo que tú has visto y lo que tú has escuchado. Saying that there has to be signs and wonders to demonstrate and prove the word of God is true. Demostrando y diciéndole, Jesús estaba diciendo que tienen que haber estas señales y prodigios para demostrar y probar que la palabra de Dios es verdadera, es bien, es verdad. And Jesus acted like that is all normal for those who are one with the Father. Y Jesús actuó como que todas esas cosas que él estaba haciendo eran normal para el creyente, para el que estaba y era uno con su Padre. Then he goes on in verse 19 and he says, a little while longer in the world will see me no more, but you will see me because I live, you will live also. Entonces dice, un tiempo más, entonces yo no voy a estar en este mundo y tú no me vas a ver, pero pero ustedes me van a poder ver porque yo vivo, ustedes van a vivir. So he's talking to people who are alive, not people who are dead. Él está hablando a aquellos que están vivos, no están muertos. So he is speaking to those who are spiritually dead and saying, on that day, when I am raised up, you will be alive also. You are going to live too. Aquí él está diciendo, hablando a aquellos que están espiritualmente muertos y diciendo que en ese día, cuando yo sea resucitado, tú también estarás vivo. Tú también vas a vivir. Verse 20, he says, on that day you will know that I am in the Father, and you in me, and I am in you. Jesus is explaining Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Amén. Jesus is explaining what salvation is all about. Jesucristo está explicando aquí lo que se trata la salvación. Notice he didn't say that on that day is when you will know that you are going to go to heaven. Nota que en ese día él no dijo, ese es el día que tú vas a saber que tú ahora vas a ir a los cielos. No, he said on that day you will know that I am in my Father and you in me and I in you. No, él dijo, en ese día tú vas a saber que yo soy en mi Padre y yo soy en ti y yo en ti. Esa unión otra vez, saying that you will know that the Godhead had just moved inside of you, diciendo en otras palabras que la Trinidad, Padre, Hijo, el Espíritu Santo,
ahora se han movido y están viviendo ahora en ti, en cada uno de vosotros como creyentes que somos. He is talking about the experiential knowledge of knowing that you have the Father, the Son, and the Holy Spirit within you. Él está hablando acerca de algo, este conocimiento, pero es por la experiencia que uno lo tiene, no es por la sabiduría que uno conoce esto, es por la experiencia que tú pasas y que tú vas a saber que tú tienes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en ti. I remember that day of salvation, how I felt just at the infilling of God's love and God himself, and then I felt like I had everything in me. Yo me recuerdo el día de salvación mía, cuando yo recibí a Jesucristo como mi Salvador, sintiendo el lleno del amor de Dios y sintiéndolo a Él y sabiendo que aún ahora lo tenía a Él y tenía el Padre en mí, el Espíritu Santo. You can ask, why is it that we do not see in church the signs and wonders that we should be seeing? And many will say, because of traditions, have told us that it's not for today. Entonces, posiblemente tú puedes preguntarle o hacer la pregunta, ¿por qué es que en la iglesia hoy en día no estamos viendo las señales y los prodigios que debemos estar viendo? Y muchos se van a decir, es porque, bueno, por las tradiciones nos dicen que, eso ya se acabó con los apóstoles y eso ya pasó. It is also interesting how here in the U.S., speaking of the U.S. in the United States, there's so many things that go on regarding witchcraft. Es interesante que aquí, hablándole de los Estados Unidos, no sé de dónde ustedes están, pero en Estados Unidos, tantas cosas que se tratan, que están ocurriendo acerca con la brujería. And the world sees it as okay, pero lo malo es que el mundo lo está viendo y está diciendo, no, esto está bien, But when you speak about someone having the Holy Spirit of God in them, and they pray for a tumor in a person who's sick and immediately disappears, the world says that we are weird, stay away from them. Pero entonces, cuando se habla de una persona teniendo el Espíritu Santo, teniendo a Dios en ellos, y esta persona entonces va y pone manos sobre una persona que tiene un tumor, está sufriendo de un tumor que tiene en su cuerpo, y inmediatamente ese tumor se desaparece, el mundo mira, entonces, ellos son extraños, no te acerques, no estés con ellos. Entonces, but Jesus was telling us about this is that it's all having to do with the union of the Father. It was supposed to be producing signs and wonders. Entonces, otra vez, hablando de lo que Jesucristo nos está diciendo, que cuando tenemos esa unión con nuestro Padre, entonces eso sí debe estar produciendo señales y prodigios. Y aún milagros y cosas milagrosas que están que se deben manifestar, probando el poder de Dios y la palabra de Dios. And those signs and wonders should be, and miracles should be manifesting and proving that the power of God and the power of his word, so that the people would be able to see the power of God at work, para que las personas para que el mundo vea aún que el poder de Dios, la palabra de Dios es fiel y es verdadera, y Dios cumple con su palabra. We see here in chapter 14 of John that Jesus is describing to us the way that life should be for a child of God. Vemos aquí a través que estamos leyendo en ese capítulo 14 de Juan, que Jesucristo nos está diciendo cómo es que la vida de un creyente debe ser, la vida de un hijo de Dios. ¿Cómo eso? Of John, in the book of John, and we read out of John 17, 18, 19, and 20, and it says,
as sent me into the world, even so have I also sent them into the world. And for their sakes I sanctify them, that they also might be sanctified through the truth. Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word. Carla. Sí. Juan 17, 17, 18 y 19. Santifícalos en tu verdad, tu palabra Juan es 17, como tú me enviaste al mundo 18 y 19. Sí. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico. hasta el 20. Sí, Señor. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aleluya. Amen. He is very specifically praying for you and I. Él aquí está específicamente orando por usted y por mí. And Jesus always gets his prayers answered. Y si usted, cree como yo creo, Jesucristo siempre entonces recibe la contestación de sus oraciones. Amén. Piénselo de lo que él está orando y lo que entonces está haciendo. This is the prayer that he prayed before he went to the Garden of Gethsemane, before he went to the cross. Esa es la oración que él oró antes de ir al jardín de Gethsemane, antes de ir a la cruz. And notice what his praying looked like in verse 21. Y nota cómo él está orando aquí en versículo 21. That they, Father, I pray that they all may be one, as thou art in me and I in them, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Amén. Juan 14, Versículo 20. Juan 17, verso 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Notice that Jesus is not praying the Father, take them to heaven. This is my ultimate goal, that you get them to heaven. Nota que Jesucristo no está orando aquí, Padre, llévalos al cielo. Ese es mi objetivo final, para que llévalos al cielo. Unfortunately, that's what we have made salvation to be all about, going to heaven. Desfortunadamente, eso es lo que hemos hecho, que la salvación sea todo acerca de él, de ir al cielo. So you have people going through hell on earth, but I can't wait to get to heaven. Entonces tenemos a personas que están viviendo sus vidas aquí en este mundo, en un infierno de este mundo, pero entonces están diciendo, no puedo esperar a llegar al cielo. But the problem is that we don't believe that, because on Sunday we are saying about how great it would be to get to heaven. What a wonderful day that will be. Entonces el problema es que nosotros no creemos eso, porque los domingos estaban cantando nuestros cánticos y qué glorioso será cuando nosotros llegamos al cielo, a estar con Papito Dios en el cielo. On Monday we go to the doctor and the doctor tells us that we have something and we're going to die, and we don't want that. We don't want to die. So what happened? The day before you were thinking, what a great day it would be when we get to heaven. Entonces lo que pasa es que el lunes, después de estar en la iglesia el domingo, el lunes entonces vamos al doctor, entonces el doctor nos dice, señor, usted tiene algo y se va a morir. Entonces yo no quiero morirme. Entonces, pero el día antes yo estaba cantando, qué glorioso será cuando llegue al cielo. ¿Qué? No creemos lo que aún cantamos. Notice that Jesus' primary focus was not trying to take us somewhere. His primary focus was to get
someone in us, to get God in you and me. Nota que el enfoque primario de Jesucristo no era para llevarnos a algún lugar, a los cielos de los cielos. No, su enfoque primario era que es llegar a unirnos, a poner a alguien en vosotros, a unirnos con Dios, con Él. Es poner Dios en vosotros. Jesus was not endeavoring to just to change our destination. He was endeavoring to change our position. Jesús no estaba tratando de cambiar nuestro destino donde íbamos a ir. No, él estaba haciendo todo posible en cambiar la posición donde estábamos. Because before Jesus, we were mankind. We were far away from God, separated from God. We were removed from God, but through salvation and what Jesus has done, we are now in union with God. Porque anteriormente, para la humanidad completa, nosotros antes de Jesús, la humanidad estaba separada de Dios por el pecado que cometió Adán y Eva en el jardín. Entonces estamos separados, estamos apartados de Dios, pero por medio de la salvación y la vida de Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros, ahora entonces nosotros nuevamente tenemos la unión con Dios. Y eso es lo que Jesucristo estaba tratando de hacer, es unir a la creación con su Dios nuevamente. Jesus was all about changing our position with the Father. Jesucristo se estaba haciendo todo para cambiar nuestra posición, la posición apartada, cambiarla con el Padre, unido al Padre. And one of the wonderful big things about salvation is once our position changes, our destination changes too. Y una de las cosas grandes acerca de salvación es cuando uno es salvo, entonces automáticamente nuestra posición cambia de estar apartada a estar unida con Él. Jesus is praying to the Father the same degree, the same union that Jesus had with the Father. He prayed that you and I would have that same union. Entonces Jesucristo estaba orándole al Padre que esa misma cualidad de unión, esa misma unión que él tiene con su Padre, nosotros ahora, hoy en día, podemos tener esa misma unión. Also, we could have the same fellowship with him. También que nosotros podamos tener el mismo compañerismo con él. Paul said in Philippians 3:10, that I may know him in the power of his resurrection. Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. In general, Jesus explains to us through the scriptures that there was nothing that could keep us from knowing God intimately better than one would know their own wife, and that we would grow in union and in one with him. Generalmente, Jesús nos estaba explicando por medio de las escrituras que no había nada que podíamos prohibirnos de conocer a Dios íntimamente, aún como un hombre conoce a su propia esposa, y que esa unión podía crecer y crecer para ser uno con él. Jesus prays in John 17:21 that they all may be one, as thou, Father, art in me and I in thee, that they also may be one, that the world may believe that thou hast sent me. Carla, versículo 21. Dice así, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Interesante. So how are the worlds going to know that God sent Jesus by looking at you?
¿Y cómo es que el mundo va a saber que Dios envió a Jesucristo por medio de mirándote a ti? By you being the exact representation of him. Por medio que tú seas la representación exacta de él, de Jesucristo. So that we can be in the position to say, if you have seen me, you have seen the Christ. Para que nosotros podemos estar en la posición para poder decir, si me han visto a mí, han visto a Cristo. We need to start to think that and renewing our minds in the reality of heaven through the lens of redemption that God originally planned and had for us to do and to be like. Nosotros necesitamos empezar a pensar de esta forma, a renovar nuestras mentes, como dice Romanos capítulo 12, y pensar en la realidad de los cielos, verdaderamente por verlo, por esta manera, por vamos a decir, estos lentes de redención, en lo que el plan de Dios originalmente él tuvo para nosotros. And so let's go to verse 22. Interesting. And the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one, just as we are one. Entonces, que la gloria que tú me diste, entonces yo le he dado a ellos, que ellos sean uno, igual que nosotros somos unos, que ellos sean uno igual. That's why we see, por eso es que vemos, that's why we see in Colossians 1:27, Christ in me, the hope of glory. Por eso es que nosotros podemos ver en Colosenses capítulo 1, versículo 27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Why is it that I can expect the glory of God? Because the glory has been given unto me. Por eso, ¿por qué es que yo puedo esperar la gloria de Dios? Porque aquí vemos que la gloria de Dios, Él nos ha dado a vosotros. Amén, amén. Jesus repeats himself here in John 17:23. And in John 17:23, excuse me, I just forgot to put that one there. John 17:23, he says, I in them and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me, and thou hast loved them as thou hast loved me. Amén. Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Glorioso. Amén. Ahora es interesante y veo por el video que yo tengo aquí que todos están sentados, gloria a Dios, porque no quiero que ustedes se caigan, porque voy a entrar y voy a decirle algo que posiblemente bueno, gracias a Dios que no me pueden tirar piedras. Mire conmigo, para que sean, dice aquí, no dice Miguelito, dice aquí la palabra de Dios, para que sean perfectos. La palabra perfecto, ¿qué quiere decir? So we see here, and I'm glad that you can't throw rocks at me, but here we read the word perfect. What does the word perfect mean? It means nothing missing, complete. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra perfecto aquí? Quiere decir nada que falta, ser completo, completo. Salvation and redemption were so great, it made you perfect. La salvación y la redención que Jesucristo por lo que él hizo en la cruz era tan grande que nos hizo perfecto a vosotros. God is holy, so righteous, so mighty, and so perfect. How could he unite himself with something or someone who has a flaw or an imperfection? Dios es tan santo, tan justo, tan perfecto.
cómo es que él se puede unir con una persona que no es perfecta, que tiene alguna imperfección en él o ella. God is righteous, God is holy, and that means that you, to be united with him, you also have to be righteous and holy and perfect as he is. Dios es justo, Dios es santo. Eso quiere decir, para nosotros estar unidos con él, nosotros tenemos que ser justos y tenemos que ser santos y tenemos que ser perfectos como él es. You said yes, but you don't know what I've done. You don't know what I've thought. It is not about what you have done or what you have thought. It is about what Jesus has done already for you. Y usted dice, sí, pero Miguel, usted no sabe lo que yo he hecho. Usted no sabe lo que yo he pensado. No se trata de lo que usted ha hecho o lo que usted ha pensado. Se trata totalmente en lo que Dios, a través de Jesucristo, hizo ya por nosotros, por usted y por mí. You don't understand what I have done and what I did this morning, so how can I be perfect? Tú no entiendes lo que yo he hecho, lo que yo hice esta mañana. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que yo soy perfecto? Because you're looking at your body and you're not looking at your true self. Porque tú estás mirando a tu cuerpo y no estás mirándote a ti mismo, quién tú verdaderamente eres. You're stepping outside of the oneness with God, of your grace with him. You're stepping outside of being in union with him, and you're looking at your natural self. Y tú estás entonces tomando un paso afuera de él, de siendo uno con él. Tú estás estás separándote de la gracia de él en que tú tienes en él. Estás separándote y estás tomando paso fuera de la unión que tú tienes con él y te estás entonces mirándote a ti mismo. Paul said in Hebrews 10:14. Let me go over there. Carla, can you read that for me? Hebrews 10:14. Hebreos 10:14. Dice así. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. For by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. That is a great scripture because it helps me to know that I am renewing my mind. While I'm renewing my mind, my everyday challenges, I am still sanctified and God sees me perfect. Esta escritura para mí es algo bien importante y me ayuda a mí todos los días. ¿Por qué? Entonces, mientras que yo estoy creciendo en él y me estoy renovando mi mente, entonces con todos los desafíos que yo me encuentro en cada día, entonces me deja saber que yo soy santificado, que Dios me ve a mí perfecto, no por lo que yo hago o mis faltas, pero por lo que Jesucristo hizo por mí y como Dios me mira a mí. Now, that does not give me a license to go cheat or sin. If I do it, I'm an idiot. Ahora, eso no me da una licencia para mí para ir a hacer cosas malas y hacer diferentes cosas y cometer pecados. Si yo lo hago, soy idiota. So, if I am perfect, I'm not missing anything. I am the righteousness of God. Entonces, si yo soy perfecto, yo no me falta nada, entonces yo soy la justicia de Dios. Righteousness is not something you have, but rather a part of who you are in Christ. La justicia, ser justo, no es algo que tú tienes como tener un papel, algo. No. La justicia es algo que es parte de ti, de quien tú eres en Cristo. Tú eres justo en Cristo. So whatever I do does not change who I am. Entonces, lo que yo hago
no cambia en quien yo soy. Because he made me perfect. Porque él me hizo perfecto. He could not unite himself with me if I wasn't as perfect as he is. Dios no se puede unir conmigo si yo no soy igualmente perfecto como él es. He cannot unite himself with me if I wasn't as righteous as he is. Él no se puede unir conmigo si yo no fuera tan justo como él es justo. It has to be the same quality of righteousness, the same quality of perfection. Tiene que ser entonces la misma cualidad de justicia, tiene que ser la misma cualidad de perfección. It has to be the same quality of holiness. Tiene que ser la misma cualidad de ser santo. Jesus said that we may be made perfect in one. Jesucristo nos dijo que nosotros podríamos ser hechos perfectos en uno. When we see it from God's point of view and you think about healing, there's nothing that you have done that is standing in your way. Cuando entonces nosotros nos miramos a esto por punto de vista de Dios, no hay nada y empezamos a pensar de sanidad. Entonces no hay nada que nos puede prohibir de nosotros poder ser sanos. No hay nada que está en nuestro camino que nos prohíbe para ser sanos. Many times we think about what do we need to do to be healed. Muchas veces estamos pensando, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder ser sano? We immediately look at the possibilities of needing to confess our sins. Inmediatamente empezamos a mirar, a pensar de las posibilidades que tenemos que confesar nuestros pecados. If you think about it, none of the sinners that came to Jesus and were healed did have to confess their sins in order to get healed. Si lo piensas, ninguno de las personas que vinieron a Jesucristo eran salvos. Ellos todos eran pecadores. Y ninguno de ellos tuvo que confesar sus pecados antes que Dios, Jesucristo, lo sanó. Piénselo. Ni uno, él le preguntó que confesara sus pecados. If you remember the man in the pool of Bethesda, remember what happened? Jesus afterwards came to him and said, sin no more, lest a greater thing come upon you. ¿Te recuerdas del hombre del estanque en Bethesda? En Juan capítulo 5, versículo 2. Entonces, después que él fue sano, Jesucristo vino donde él y él le dijo, no peques más o mayor cosa vendrá sobre ti. So, some sin that this man committed caused his sickness somewhere along the line or caused him to be sick. But Jesus never asked him to confess or repent of that sin. Entonces, este hombre, algo él hizo, algo él cometió que causó una enfermedad sobre él. Pero Jesucristo nunca le preguntó que confesara sus pecados antes que él fuera sano. Piénsalo. Why would he ask a born-again person to confess their sins first before healing? ¿Por qué entonces Jesucristo requiere de usted como creyente, salvo y hijo de Dios, que usted confiese sus pecados antes que él te sanaría? The more that you start to see yourself as perfect, as righteous, as holy as God himself is, entre más que tú empieces a pensar de ti, verte tú mismo como justo, como perfecto, como santo, como Dios él mismo es, then the more you will start to see things change on the outside of you. Entonces tú vas a ver cosas cambiando desde afuera de ti, pero van a hacer el cambio de dentro hacia afuera. And then the change is going to be from inside out, because you're being changed from who you truly are on the inside
It's your spirit man is changing your outer man and your soulish man and your carnal flesh man. Es entonces de dentro de tu espíritu que está cambiando tu exterior, tu alma. Entonces también está cambiando esta carne de afuera. I was not designed to save myself, clean myself, heal myself, or change myself. Dios no me diseñó, no me hizo para yo poder salvarme yo mismo, limpiarme yo mismo. Perdón, tengo que enchufar o los pierdo. Okay. Disculpe. Ok, perdone. Dios no me diseñó para yo poder salvarme yo mismo, o yo limpiarme yo mismo, o sanarme yo mismo, o cambiar mi ser yo mismo. So I need to see him, myself. I need to see myself in him. Entonces, por eso es que yo necesito verme a yo mismo en él. So that the perfection that is in him, that is now in me, will start to change me from the inside out. Entonces, para la perfección que está en él, que él está en mí, entonces esa perfección en mí ahora empieza a cambiar lo exterior de mí, pero de dentro hacia afuera. Of his fullness we have received grace for grace. De su plenitud hemos recibido gracia por gracia. I believe it's time for us as a church to start believing that what God did was enough and what he says is truth. Yo verdaderamente creo que es tiempo que la iglesia, y nosotros somos la iglesia, debemos empezar a creer que lo que Jesucristo hizo por nosotros fue suficiente y lo que él dice es verdad. If we start to get a little carnal, then I need to renew my mind, and I need to look at Jesus to see who I am. Si entonces yo me empiezo a poner un poco carnal y pensar de una forma que no debo estar pensando, entonces tengo que renovar mi mente, mirar a Jesucristo, mirar a cómo lo que él hizo, mirar a cómo él me mira a mí. A quien yo verdaderamente soy, mirarme. Once you start looking at Jesus, you will stop looking at yourself as a sinner trying to get healing. Por ejemplo, una vez que entonces nosotros dejamos de mirarnos a nosotros mismos y empezar a mirar a Jesucristo, entonces, y mirar a nosotros como si fuéramos pecadores, pero mejor mirar a Jesucristo, entonces vamos a poder recibir nuestra sanidad por lo que él hizo. One of the things that we have done because we don't see ourselves truly as one with him. Y esa es una de las cosas que hemos hecho porque no nos vemos nosotros verdaderamente ser uno con él. Entonces tenemos esa falta que empezamos a vernos sin darnos cuenta, separados de él, pero entonces mirarme a mí como un pecador que no soy, ahora he sido transformado. So that's one of the things that we see ourselves. We identify ourselves more with the sinner than with Jesus. Nos identificamos más como pecadores que ser sanos por Jesucristo. Then we identify ourselves as a sinner going to Jesus for healing. Entonces nos vemos como un pecador
yendo a Jesucristo para ser sanos. Then the healer with the sinner, en vez de mirar a nosotros, vernos como ya sanos, viniendo a Jesucristo, y los que están enfermos viniendo hacia nosotros. But we have to understand that when we receive Christ as our Savior, tenemos que entender que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, He has redeemed us, He has made us righteous, and we are living with God in us. Nosotros tenemos que entender que como salvos, hijos de Dios, Él nos ha redimido, Él nos ha hecho justos, y tenemos a Dios viviendo en nosotros. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y tenemos que entender otra cosa. And we have to understand another thing, that we are not of this world. Tenemos que entender que nosotros no somos de este mundo. Just like Jesus said to Nicodemus in John 3, that you have to be born from above. Igualmente como Jesucristo le dijo a Nicodemos en Juan capítulo 3, que tienes que ser nacido, una versión dice de nuevo, otra versión en el griego dice de arriba. Tienes que nacer de arriba. You have to understand that we are not of this world, as Jesus said in John 17, como Jesucristo dijo en Juan capítulo 17, que Él no es de este mundo y nosotros no somos de este mundo. Jesus said, I'm not of this world, as you have sent me into this world, I have sent them into this world. ¿Entiende esto? En Juan capítulo 17, él dijo Jesucristo, Jesucristo dijo, yo no soy de este mundo, y como tú me enviaste al mundo, yo les he enviado a este mundo. Juan, lo tengo aquí. Juan capítulo 17, versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. For you to be sent somewhere, that means that you were not there before. Para que usted fuese enviado a algún sitio, eso quiere decir que tú no estabas en ese sitio anteriormente. Como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. Eso quiere decir que tú no estabas en este mundo anteriormente. You have to see yourself as supernatural. Why? Because you are filled with Him. Tú te tienes que ver en lo supernatural, porque tú estás lleno con Él. The same dominion, you've got it. El mismo dominio, tú lo tienes. The same glory, you've got it. La misma gloria, tú la tienes. The same authority, you've got it. La misma autoridad, tú la tienes. The same life, you've got it. La misma vida, tú la tienes. The same light, you've got it on the inside of you. La misma luz, tú la tienes dentro de ti. How is the world going to know that God sent us? When we can produce Him, do the things that He did. ¿Cómo es que el mundo va a saber que Dios envió a Jesucristo? Cuando nosotros lo podemos reproducir a Él, haciendo las cosas que Él hizo aquí en este mundo. All salvation is waiting for the sons of God to take their rightful place. Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Amén. Y con eso termino, hermanas y hermanas. Thank you, Mickey. Thank you. Muchas gracias, Mickey. We're just going to open maybe for some comments or also questions. So, vamos a abrir un poco para comentarios y preguntas. Así que, please, anyone have a comment or a question? Yo quiero comentar, por Ajá. favor.
Hermano Mickey, muchísimas gracias por ser tan fiel en poder compartir e impartir con todos nosotros y con los que nos van a ver y oír esta iluminación de la revelación de Cristo. Me gustó mucho porque en todo lo que usted nos compartió esta mañana yo pude conectar con lo que la hermana Susan nos enseñó aquí en Puerto Limón el lunes 10 de octubre, en donde ella decía que por la palabra es que nosotros, y entendiendo que la palabra es el verbo y es Cristo y es el Hijo de Dios, y entonces al venir Él a vivir en esa unidad de espíritu con nosotros, es de esta manera en que nosotros somos conocidos por Dios como su imagen y su semejanza. Este es el clic que a mí me hizo esta mañana su compartir. Ya lo tengo bien entendido, ahora tengo que ir a meditar un poquito más, un poco más profundo sobre esto, porque entonces para mí se ilumina exactamente qué es la imagen y la semejanza de Dios en mí. Cuando usted dijo, refiriéndose a Juan 17, 21 al 23, que entonces a como Dios envió a Cristo al mundo, también Él nos envió a nosotros, y usted dijo que entonces esa era la manera exacta en que Cristo representó al Padre en la tierra, y esta es la misma manera en la que nosotros representamos a Dios y a su Hijo también aquí en la tierra. Y eso definitivamente para mí me ha roto todo paradigma y me derriba por completo la vaca sagrada que había, si quedaba algo de ella en mí, porque entonces ahora ya yo sé con exactitud que yo tengo la imagen y la semejanza de Dios, porque fue Él que lo hizo. No fue ningún hombre ni ninguna obra que yo pueda hacer. Entonces, solo por ese punto, porque tengo más, y mi amado hermano Nicky, pero con esta creo que fue la que me derribó los argumentos anteriores que tenían con respecto al verdadero conocimiento de mi Dios eterno. Muchas gracias, pastor. Gracias, gracias, gracias. Sí, 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 poderoso, poderoso, Mickey. There's a question that always people has. Y hay una, okay, Sí, hay una pregunta que tiene la gente con mucha frecuencia y se hacen. And normally you see people asking the same questions about themselves. Y normalmente vemos a la gente haciéndose esa pregunta acerca de nosotros mismos. And I remember one teaching, I think it was with Susan and Mickey once. Y recuerdo una enseñanza que nos compartió la pastora el pastor Mickey y la hermana Susan About acerca de who is man. quién es el hombre. When we get to understand that, cuando nosotros lleguemos a entender eso, then we will understand why of God connection with us. Entonces vamos a lograr entender por qué Dios se conecta con nosotros. Who is the man? ¿Quién es el hombre? And normally the answer is just. Y la respuesta normal o corriente o común que tenemos es just a body. Es que el hombre es un cuerpo. It's just a body with something there inside that with their soul. Es un cuerpo que tiene un alma. But we are more than that. Pero nosotros somos mucho más que un cuerpo y un alma. That will be just a simple answer for people. Y esa sería una respuesta como muy sencilla, muy simple. Like just bodies or people. Como si fuéramos solo cuerpos o personas. Sinners. Pecadoras. That was created from the. Que fueron creadas del polvo de la tierra. From dirt, and just hoping to one day be saved. Y esperando que tal vez algún día podamos alcanzar la salvación o ser salvados. But the powerful thing is that God says something different. Pero lo poderoso es que Dios dice algo totalmente diferente. When he did that, cuando él nos hizo del polvo de la tierra, that was just
something that he was doing. Eso era algo que él estaba creando. But what he says about us Pero lo que él dice acerca de nosotros was something completely different es algo totalmente diferente than he said to all the other creation. que lo que le dijo al resto de la creación que él también hizo. He said, I will make them. Él dijo, vamos a hacerlos, We're going to do that los vamos a hacer as our image. con nuestra imagen Y semejanza, how you say y semejanza? nuestra semejanza, likeness. Likeness. Ooh. Uh-huh. Sí, So that is powerful. por eso es que esto es poderoso. So I don't know, Mickey or Susan, I don't know, maybe you can, if you can, like share a little bit about that, what we had, or I don't know if you're going to say something to later about that. Who is man? Sí. Okay. Uh-huh. Yeah, because that's going to help us, help a lot of believers to know that. Así es que Miki, y le estábamos preguntando a la hermana Susan, ella va a compartir más tarde esta misma visión acerca de qué es el hombre, para que entonces los líderes y pastores puedan entender de esta manera Yeah. qué es el hombre, Who we really are. qué es el hombre, pero qué somos en realidad o desde la perspectiva de Dios. Who we really, really, really are. ¿Quiénes somos en verdad, en verdad, en verdad? And something I just remember Y acabo de acordarme de algo. that the scripture says that both I don't know how to say it right, but I hope you help me. Both creations fell. Y acabo de recordar algo y quiero que me ayuden si pueden. Dice que las escrituras dicen que las dos creaciones cayeron. I want to just explain this. Voy a explicarles qué quiero decir con esto. So Satan Así es que Satanás fell and he Cayó. took part of the angels with him. Satanás cayó del cielo y tomó a una parte de los ángeles junto con él. And we like to think about angels like celestials Y a nosotros nos gusta pensar en ángeles como celestiales and great angels and all those. y grandes y potentes And we ángeles. say, oh, the angel can go here and they're in the presence of God, Y you know, pensamos que los ángeles pueden ir y llevan la presencia de Dios, singing, worshiping, cantando, messengers of alabando, y que God. son los mensajeros de Dios. Powerful. Y eso es poderoso. But they fell. Pero ellos también cayeron. Part of them. ¿Ve? Ellos cayeron también. But his creation, the one that he said that he was going to make as his image, Pero la As he liked creación que Dios dijo que iba a crear a su propia imagen y a su propia semejanza, they also fell. también cayeron. But the scripture says that the only Pero- thing that he came to rescue Pero dice las escrituras que a los únicos que él vino a rescatar o a redimir, and he didn't have to make a choice. y él no tuvo que elegir. He knows exactly who he wanted to save. Él sabía He knows exactamente exactly. a quienes él quería salvar, a quienes quería He redimir. knows exactly who he wanted to take out and lift them back. Y él sabía a quién quería volver a rescatar y levantar. The one that was made. Fue rescatado Of los que his fueron image. hechos a su semejanza y a Ajá. su imagen. Sí, poderoso. Gloria a Dios. So just, you know, we are more special than you think. Así es que nosotros somos mucho más especiales de lo que hemos Yeah, pensado we are hasta more el día important de than what hoy. you think. Y somos también mucho más importantes para Dios de lo que habíamos pensado hasta el día de hoy. Aleluya, poderoso Dios. To bring us back to him. Para regresarnos o recuperarnos de nuevo para Él. Poderoso. Gracias, Poderoso. Dios. So Susan, Así es que la hermana Susan con nosotros. Well, in Hebrews chapter 1, Hebreos 1 it begins to describe Jesus as an heir, describe a Cristo Jesús como el heredero saying he was made exactly in the image. y dijo que Él fue creado en la imagen exacta Jesus assumed the position of the Father. y Jesucristo asumió la posición del Padre. He's seated at the right hand of the Father. Por eso Él está sentado en el trono a la mano derecha del Padre. But it says the angels were never created to be heirs. Pero nos dice que los ángeles
Nos dice también Hebreos que los ángeles no fueron creados para ser herederos de Dios. And so Satan fell, Por eso Satanás cayó, but it says in Isaiah chapter 14, pero nos dice en Isaías capítulo 14 I want to be like the Most High. que él dijo que él quería ser como el Dios I Altísimo want to exalt myself above man. y quería exaltarse por encima de los I hombres want to be who they are. y quería ser como uno de In fact, nosotros. I want the position above God, Quiero esa posición por encima de Dios. but he wasn't created for that, not Pero possible. Satanás no fue creado para esa posición. And that's why we have so much trouble, Y por esa razón es que tenemos tanto problema. because it's the position he's vying for. Pero la razón es por la posición que se está disputando o queriendo tomar ilegalmente. Mhm. And you see that we are believers and we sometimes exalt Y nosotros como creyentes a Angels, veces even exaltamos above ourselves. exaltamos a los ángeles por encima de nosotros mismos. And why we can't believe who we are? ¿Y por qué razón es que no creemos la posición que ya tenemos o quienes somos? We can believe things about angels. Podemos creer las cosas acerca de los ángeles. Why we can't believe things about us? ¿Y por qué razón no creemos las cosas que son relacionadas con nuestra identidad, de And quienes And we somos? really need to do Y realmente les digo que necesitamos creer las cosas que somos. believe and understand who we really are. Creer las cosas que somos, entender las cosas que somos y vivir de acuerdo a la identidad que tenemos. Yeah, and as Susan was saying, Como decía nuestra hermana in Susan, Hebrews chapter, what is that chapter? como decía nuestra hermana Susan, refiriéndose a Hebreos capítulo 1 y versículo 13, They are 13 y 14, servants as the heirs of salvation. y eso se refiere a que los ángeles son sirvientes de los herederos de la salvación, y lo vamos a leer, Hebreos 1, 13 y 14. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y eso somos nosotros. Aleluya. Los ángeles nos sirven. Gloria a Dios por eso. Hi, Mickey. This is Sally. I just want to say one of the things that really spoke to me Hola, and it Mickey. renewed my mind Hola, Miki. Soy Sally y ahora quiero hablar acerca de algo que tocó mi mente y renovó mi mente en esta mañana. was the part where we and the church have made salvation all about heaven. En donde la iglesia en general ha hecho como su meta ir al cielo como la meta de la salvación. And where our focus should be to get God in us and the believers, En not lugar, just about going somewhere. en lugar de tener a Dios en nosotros y no solamente el enfoque de ir algún día a un lugar que llamamos cielo. So I just wanted to share that was a renewal and a refreshing of my mind to get my focus Quería different. compartir eso, que eso fue lo que tocó y renovó mi mente en esta mañana para entonces enfocarme en lo que es importante. So I just wanted to say thank you for that. Y por esa razón quiero darle las gracias, Miki. Amen. Gloria. Glory to God. Una de las cosas que me llamó la atención So one of the things that catch my attention was es la manera en que el Señor the way in which the Lord está con nosotros, is with el us, Padre y el Hijo en Father nosotros. and Son in us, La presencia del Espíritu Santo and the presence of the ellos. Holy Spirit en nosotros in us tiene que ser cada día más y más fuerte, has to be each day más relevante, more relevant to us, porque lo que está aquí adentro because what we carry inside of us es lo que nosotros vamos a transmitir
is the thing that we are going to manifest a esas personas to the people que no conocen that, al Padre y al Hijo. that don't know the Father and Son. Por eso somos los primeros That is why we are the first que debemos creer that has to believe en lo que llevamos dentro. in the thing that we carry inside. Para poder Hallelujah. transmitir To manifest and transmit esto this a la gente to the people que no lo conoce. that don't know him yet. Thank you. Aleluya. Gracias, hermano Eduardo. I just believe everything that we've done this week has just made a progression. It's all about going in and possessing the land. Y And creo que todo lo que esta semana hemos compartido juntos ha ido progresando, ha ido subiendo de nivel, porque todo está relacionado a poseer esa tierra, esa herencia que Dios nos ha dado. And it went through a progression because the part Arlene played yesterday Y ha progresado porque la parte que compartió ayer nuestra hermana Arlene was to really sort that in our mind exactly how that transpired. la que compartió la hermana Arlene era para conectar lo que ya teníamos en la mente, para que entendamos lo que sucedió en nosotros. So it went from possessing the land to how to possess it, and today is going in and actually doing that. Así es que hemos avanzado de poseer esa tierra a entrar en la tierra que ya se nos entregó. And it's just amazing because God wants to speak to all of us. Y es maravilloso porque Dios nos quiere hablar a todos. And Arlene kept saying she asked of God questions. Y la hermana Arlene ayer nos decía cómo ella constantemente le está preguntando las dudas que ella tiene al Señor. And those questions led to truth. Y estas preguntas que ella le hace a Dios entonces traen la iluminación de la verdad a ella. I didn't ask the same questions Arlene did. Yo no hice tal vez las mismas preguntas que la hermana Arlene. They were good questions for me to ask. Eran unas preguntas que yo tenía y eran buenas para poder entender la verdad por mí misma. I got a piece of it. Y entonces yo tengo una parte de la verdad. But she asked different questions. Y la hermana Arlene hizo preguntas diferentes. She has a different piece of it. Entonces ella tiene una parte distinta a la verdad que yo tengo. And for this to really take root in any of us, Y esto es verdadero para cada uno de nosotros también, para que hagamos lo mismo. we have to begin to, all of us ask questions. Todos nosotros necesitamos empezar a hacerle preguntas a Dios, We're a body, porque somos un cuerpo and each one has a different part. y cada uno del miembro del cuerpo tiene parte de la verdad. But God wants to reveal himself to us. Pero Dios quiere revelarse a todos nosotros. And for years, we just sit back and listen because we think it would be foolish to ask God questions. Y por muchos años, Yes. por muchos años lo que hemos hecho es llegar y sentarnos porque hemos creído que alguien nos tiene que decir la verdad. I'm Y not allowed to ask no questions. hemos hecho preguntas porque no se Yes. nos permitía hacer preguntas en el pasado en nuestras reuniones. But this is how truth grows inside of you. Pero esta es la forma en que la verdad encuentra su crecimiento y desarrollo en nosotros. God says no one can get anything spiritual unless the Spirit quickens it. Porque Dios nos dice que nadie puede conocer la verdad a menos que el Espíritu Santo se lo revele. And it comes alive through questions and meditation. Y estas cosas van a encontrar vida, se van a manifestar en nosotros a través de la meditación y a través de las preguntas que le hagamos al Espíritu de Dios. This is relationship. Y esto que estamos haciendo es lo que se conoce como la comunión o la relación de los hermanos. I spend time with God.
Yo paso tiempo en comunión con Dios. And then you spend time with God. Usted también pasa tiempo en comunión con Dios. And when we all get together, Y cuando todos nos reunimos o nos congregamos, we share what God has revealed to us. compartimos las cosas que Dios nos ha revelado a cada uno. And then it just begins to grow. Y así es como esto empieza a crecer y a desarrollarse. So we need to communicate with each other as much as we need to communicate with God. Por esta razón es que es tan importante que nos comuniquemos los unos con los otros, o tengamos comunión, o nos reunamos, o nos congreguemos, así como tenemos reunión y congregación y relación con nuestro Padre Celestial. Because only what's written on your heart by the Spirit is Porque- reality. Porque solamente lo que Dios ha escrito en nuestro corazón como la verdad, eso es lo que se hará realidad en nuestras vidas. Gloria a Sí, Dios. sí. Amén, amén. Somebody else or just? ¿Alguien más o estamos listos? Uh-huh. Creo que estamos listos por hoy. Yeah, I think we. Estamos- Mickey, thank you, Mickey. Muchas One gracias. one last thing. El hermano Mickey quiere una cosa más. Solamente quiero dejarle con esto como algo que ustedes pueden pensar y meditar. I just want to leave you with this, so that maybe that you can think about it and meditate on it. And that is, y eso es, just as Jesus said, I am not of this world and they are not of this world. Igualmente como Jesucristo dijo, yo no soy de este mundo, ni ellos son de este mundo. Esto es lo que ustedes ven aquí, Miguel Cartagena. Esto afuera nació en Puerto Rico. Miguel Cartagena no es de este mundo. Miguel Cartagena vino de otro mundo. Yo he llegado, he estado meditando en esto y me ha ayudado a entender más de lo que nos está diciendo Jesucristo aquí en estos versículos. I have meditated, what you see here, basically Mickey Cartagena, okay? This earth suit right here was born in Puerto Rico, but I am not from Puerto Rico. I am not of this world. Tómese un tinto y medite de eso y deje que el Espíritu Santo le dé revelación. Drink yourself a cup of coffee and meditate on this and let the Holy Spirit just reveal himself to you of who you are. God bless you. Que Dios me lo bendiga.